Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos? Bien, pues vamos a continuar con la clase sobre historia de la iglesia. Señor, te damos gracias, pedimos tu sabiduría, tu denuedo y discernimiento, Señor, que quede bien grabado en nuestro corazón, que aprendamos de esta historia de la iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos con los emperadores romanos que desataron persecución sobre los cristianos. Llegamos a la época de un emperador llamado Severo, Septimio, así se llamó. Era tan despiadado el hombre que los cristianos de ese tiempo creían que era el anticristo, que les había hablado el apóstol Juan, por el odio que manifestó a los cristianos, la hazaña con la que mató a los cristianos. Llegamos al tiempo de Diocleciano. Este también fue un despiadado perseguidor de la iglesia. Él ordenó quemar cualquier escrito que los cristianos hacían. Los lugares donde eran descubiertos cuando se reunían eran derribados, eran quemados. Diocleciano promulgó una ley que todo aquel que era cristiano era despojado de su ciudadanía, ya no tenía derechos, la ley ya no los protegía. Hay registros en la historia que aseguran que cuando encontraban en algún lugar reunidos a cristianos, los copaban, los cercaban, les prendían fuego y ahí morían. Llegamos al año 312, cuando el entonces general del ejército romano, llamado Constantino, quien posteriormente llegó a ser emperador, iba a haber una batalla entre el ejército romano y una general llamado Magencio, que comandaba las tropas enemigas. Pero dice la historia que el número de los enemigos de los romanos en ese momento, en esa batalla, casi los doblaban en número. Entonces, pues estaban preocupados, y aquí hay un hecho que marca la historia, y dice que la historia que antes de esta batalla, Constantino vio en el cielo una cruz así en el horizonte, no sé, las nubes o una señal, dice él, que decía: por esta cruz vencerás. Entonces él era un pagano, entonces cuando ve la cruz de los cristianos, él sabía quiénes eran los cristianos, por supuesto. Entonces dice la historia que él dijo: bueno, pues en el nombre del Dios de los cristianos. Entonces pues gana la batalla y aparentemente hay una conversión de Constantino. Digo aparentemente porque su vida ya, cuando la estudias, es más de tarea, bueno, o los que tengan internet, que tengan acceso, lean la biografía de Constantino y se van a dar cuenta que de cristiano tenía casi nada. Mandó matar a uno de sus hijos porque su segunda esposa le dijo que le quería quitar el trono, entonces se la creyó y le mandó a dar cuello. Entonces imagínate qué cristiano, ¿no? Bueno, entonces, en el año 313, cuando Constantino, llega al trono, ¿sí? En 323 sube al trono y junto con él eleva al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces allí comienza el deterioro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la persecución había mantenido a la iglesia libre de gente. Pues ¿quién quería ser cristiano si era casi pena de muerte, ¿no? Entonces estaba el cristianismo libre de gente con otras intenciones. No había deseos de ganancia deshonesta. Los cristianos eran reales, eran al 100%. No eran hechos en China, ¿verdad? No eran ficticios, eran de a de ver, porque ellos sabían que ser cristiano podían pagar con su vida. Entonces comenzó el deterioro de la iglesia.
Fíjate, esto fue en 323, si hacemos así rápido hasta el 2008, pues la iglesia sigue infiltrada. Estamos viendo un panorama así de lo que sucedió durante estos casi 2000 años de historia de la iglesia. Hoy estamos infiltrados por todos lados. Como no hay persecución, no, pues estamos infiltrados en la música. ¿Saben que hay productores que no son cristianos que están produciendo música, entre comillas, cristiana? ¿Saben que algunos dueños de editoriales muy reconocidas, los dueños no son cristianos? Estoy revelando cosas que no les va a gustar a los dueños de todo esto, ¿no? Pero eso es bien sabido, que algunos dueños de editoriales editan libros y material cristiano, están metidos en el negocio. Es como esto, mira, supongamos que tienes tú una editorial, editas libros, imprimes libros, y vale $10 millones. Entonces, algunos de allá afuera, que son bien así astutos, detrás del dinero, dicen, no, ahí adentro pues hay mucho cristiano ahorita en Latinoamérica, voy a poner este ejemplo. Entonces, ¿quién es el dueño de tal editorial? No, pues el fulano de tal. Entonces te llegan, oye, véndenos tu editorial. Entonces tú le dices, no, pues no está en venta, le doy $50 millones. ¿Y cuánto? $50 millones. Es como cuando construyen un Sam's, por ejemplo, y necesitan un terrenito de 200 metros que está ahí, porque al lado está otro de 3 hectáreas, ¿no? Y ese está impidiendo. Entonces el terrenito vale $1 millón. Entonces dice, pues le ofrecemos $5 millones y no se puede negar el dueño del terrenito, ¿me explico? Entonces así les llegan con aquello y entonces se han ido infiltrando. Hoy estamos más infiltrados que nunca, hermanos. Hoy, escuchen bien, hay escritores, hay libros en librerías cristianas cuyos escritores no son cristianos. Es increíble, pero ahí están metidos. Porque estas editoriales, pues lo que quieren hacer es negocio. Es por eso que el montón de libros que hay ahora en venta en las librerías cristianas hablan de la prosperidad, del éxito. Luego vas a las librerías seculares y ves los mismos títulos. Y dices, ay, mira, padre rico, hijo rico. Ay, mira, ¿qué no es de Maxwell ese libro? No, pero ¿por qué habla de lo mismo? Ay, ¿por qué será? Porque está infiltrado todo el cristianismo ahora. Entonces la persecución había guardado a la iglesia de este tipo de cosas. Entonces, el cristianismo es implantado por Constantino como la religión oficial del Estado. Y los resultados de esto fueron más malos que buenos. Déjenme mencionarles algunos resultados buenos, entre comillas, como por ejemplo, cesó la persecución. Bueno, es algo bueno. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que no hay persecución? Pero a veces cuando estudias esto dices, ay Señor, como que hace falta una corretiza, porque eso provoca que la iglesia se limpie de gente que nomás está jugando con el Señor, que no son sinceros. Pero bueno, cesó la persecución, empezaron a construir lugares donde se reunían y les empezaron a llamar templos. Hasta ese tiempo, 323 después de Cristo, no había construcciones, no había edificios llamados templos y mucho menos catedrales. No existían, pero no existían porque eran perseguidos. Esa era la razón. Entonces cesa la persecución y empiezan a construir lugares donde los cristianos se reunían. Y el dinero que el gobierno romano daba a los templos paganos en aquel entonces, pues ahora ya se lo daban a las iglesias cristianas. Entonces la iglesia, entre otras cosas, pues comenzó a enriquecerse. La iglesia fue exonerada de pagar impuestos, o sea, eran libres de impuestos. Constantino oficializa el domingo como adoración cristiana, él fue el que lo oficializó. La crucifixión como pena de muerte fue abolida, bueno, eso fue bueno por ese lado. La esclavitud fue abolida por Constantino también, y eso fue bueno. ¿Y se acuerdan ver en alguna película los pleitos entre los gladiadores? Bueno, esos también fueron prohibidos porque eran sumamente sangrientos. Entonces, bueno, eso bueno entre comillas, pero déjenme mencionar los resultados nocivos para el cristianismo.
En primer lugar, comenzaron a aparecer las primeras imágenes de cristianos en los templos, de Pedro, de Pablo, pues este es Pedro, este es Pablo, etcétera, ¿no? Entonces, los fondos o el dinero del Estado que le entregaban a los templos paganos, ahora se los entregaban a la iglesia, no, pues imagínate, ¿no? Pues empezó a haber mucha lana, empezó a haber mucho dinero, empezó a enriquecerse la iglesia y, entre otras cosas, los pastores, los presbíteros, comenzaron a recibir su salario del Estado, fíjense. ¿Saben que en un tiempo así estaba establecido en México? ¿Saben que todavía en algunos países de Sudamérica hay sacerdotes católicos que reciben su paga del Estado? ¿Saben que hay países en Latinoamérica que todavía la religión oficial es la católica en este caso? Bueno, entonces los ministros llegaron a ser una clase privilegiada. Pues claro, decían, no, pues mira, oye, pues la cosa no está tan mal. Esto provocó que hombres no convertidos, no nacidos de nuevo, ambiciosos, se introdujeran en puestos de liderazgo dentro de la iglesia, por todo aquello que había muy atractivo, ¿no? Que era el dinero. Todos querían ser cristianos entonces ya para obtener los beneficios del Estado. Y oye, se hizo como una moda, ¿no? Que es muy parecido a lo que sucede hoy. Hoy como que es una moda ser cristiano, ¿no? Vemos en la televisión los artistas, soy cristiana, dicen, y bueno, ya, ¿para qué digo más? Ustedes han visto eso, ¿no? Es como, dicen que son cristianos, pero pues sus hechos demuestran muchas cosas que son contrarias. Entonces, hombres corruptos, ambiciosos de poder, ambiciosos de cosas materiales, de poder político, infiltran la iglesia, se meten dentro de la iglesia. Los servicios de adoración, las reuniones que tenían los primeros cristianos, se comenzaron a hacer espectaculares, pomposas. ¿Han visto las películas? Y ustedes, bueno, ¿han visto los trajes que usan los religiosos? Así tipo los fariseos, con todos zampones y unos gorros como de 3 metros hasta allá, y con incrustaciones de oro. Entonces cuenta la historia que la gente iba a las reuniones de adoración a Dios, pero para ver aquel esplendor que ya se comenzaba a ver en los púlpitos, en los altares, ¿sí? Entonces la gente salía diciendo, ¡qué hermosura! Pero de lo que veían alrededor, ¿no? Entonces todo aquello ya se volvió como un tipo de espectáculo. Los ministros comenzaron a usar vestiduras muy elegantes, muy distintivas, muy caras, ¿no? Se empezaron a sentar en sillas que parecían tronos. Entonces, pues cuando llegamos al tiempo de la Reforma en el 1500 y pico, uno de los reformadores, dice la historia, John Hus, dice la historia que él era un sacerdote católico, se ponía fuera de los templos y cuando salían de aquellas supuestas reuniones de adoración, dice que predicaba con todo aquel hombre, ¿no? Y decía, ustedes no vienen a adorar a Cristo, no vienen a ver a Cristo, no quieren nada de Cristo, vienen a ver a todos esos, decía, que exhiben su elegancia y su suntuosidad. Bueno, él fue uno de los que quemaron en la hoguera, ¿no? Pero así se comenzó a deteriorar la iglesia, la hipocresía comenzó a llenar los servicios cristianos, comenzó a sustituir la sinceridad de los primeros cristianos. Aquellos cristianos perseguidos no les importaba reunirse abajo de un árbol, junto a un río, en una catacumba, ¿no? Y la hipocresía, el querer ser vistos, tipo fariseos, ¿no? Que amaban los primeros asientos en las sinagogas, comenzó a sustituir todo aquello. Pero déjenme decirles que ese mismo espíritu sigue prevaleciendo no solo en la iglesia tradicional, católica, sino también dentro del cristianismo. Yo he estado en lugares donde tienen unas sillas que parecen tronos. No sé cuántos han visto esto. Y los que se sientan ahí con unos aires de don
Don mírame y no me toques, ¿verdad? Con una suntuosidad. Hoy hay predicadores, o sea, tú puedes verlo en el internet, que presumen sus vestiduras o sus trajes Hugo Boss de $5,000, presumen sus casas en Italia, en el Mediterráneo, presumen sus jets, dicen que la corbata que traen les costó $200, $400, la camisa de $400, zapatos de $800, no quieren ser como yo, próspero, dicen. O sea, es el mismo espíritu que sigue prevaleciendo. ¿Por qué? Porque esas son cosas de la carne, que no tienen que ver nada con la espiritualidad ni el cristianismo. Entonces comenzaron a introducirse prácticas paganas dentro de la adoración cristiana. Es así como en ese tiempo comienza la adoración a la Virgen María, cuya adoración sustituyó al culto a Diana y a la Venus de los paganos. Entonces el que anteriormente era un predicador, un anciano, alguien que cuidaba el rebaño de Dios, fue sufriendo una transformación y llegó a ser el sacerdote en aquel tiempo. Cuando, ustedes están recibiendo una clase del sacerdocio, nos damos cuenta que el sacerdocio levítico finiquitó, pero ahora en Cristo Jesús todos somos sacerdotes y tenemos entrada libre para ofrecer sacrificios. Entonces, la santidad de aquellos perseguidos cristianos fue sustituida por la ambición, por el orgullo, la arrogancia. Entonces resultó más una maldición que una bendición cuando cesó la persecución y cuando el Estado y la Iglesia se casaron. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Pues que el Estado y la Iglesia deben de estar separados. Jesucristo jamás dio un mensaje político. Jesucristo jamás habló de política, aunque el pueblo judío esperaba un Mesías político. Por eso muchos se desilusionaron cuando decían, no, pues que me van a matar. ¿Cómo? Pues que no eres el Mesías. No, pues no te queremos. Ellos querían un líder político. Ellos interpretaban las profecías del Mesías como un Mesías político. Y cuando Jesús viene y dice, no, pues que de tal manera amó Dios al mundo y que por amor Dios dio a su Hijo. ¿Y qué es esto? No, ellos querían que sacara la espada, ¿no? Entonces, esto nos enseña pues que el Estado y la Iglesia deben de estar separados. Miren, este casorio, este amaciato, no sé cómo llamarlo, entre la Iglesia y el Estado o la política, llegó hasta nuestro país. Ustedes saben que cuando Benito Juárez sube a la presidencia, una de las primeras cosas que hizo fue separar, le quitó todos los bienes a la iglesia, porque en ese entonces la iglesia aquí en México era dueña de todo el territorio, no solo era dueña de las conciencias de las personas. Todavía quedan vestigios. Tú salte a los pueblitos aquí de Jalisco, y ¿quién es el que gobierna? ¿El presidente municipal o el señor cura? Pues el señor cura. ¿Quién domina? El señor cura. Exactamente, todavía queda ahí. Por eso a Benito Juárez no lo quieren. La Iglesia Católica no quiere a Benito Juárez, a San Benito Juárez. Entonces el imperio se divide religiosamente en el oriente. Les voy a explicar por qué. El oriente era todo lo que tenía que ver con Siria, Asia Menor, etcétera. Entonces estoy hablando del imperio. Se divide religiosamente, ¿por qué? Porque en el oriente el Estado, el gobierno romano, dominaba a la iglesia. Pero en Occidente, o sea, en Europa Central, incluido Roma, la iglesia era la que ya estaba arriba del Estado, fíjense. Entonces, se convierte en Occidente, o en Europa, en Roma, se convierte la iglesia se convierte en más política que espiritual, ¿sí? Entonces, y hasta ahora lo vemos, actualmente en Roma está el Estado Vaticano, que es un Estado, es un país dentro de otro país. Es una cosa muy inaudita, ¿no? O sea, el gobierno italiano no puede auditar
a Roma, por ejemplo, porque es autónoma. O sea, es otro país dentro de otro país. No puede hacer nada. Tiene sus propias leyes, su propio gobierno, cuyo presidente pues es el Papa, ahí en la Ciudad del Vaticano, ¿sí? Entonces Constantino funda una nueva capital, que fue Constantinopla, y que hoy actualmente es Estambul, en Turquía. Y la iglesia en Oriente, pues, aunque era reconocida, pero estaba sometida al Estado. Porque acuérdense que era la religión oficial del Imperio Romano. Estaba entonces sujeta al Estado. Y el problema fue que los posteriores emperadores, dice la historia, después de Constantino, no fueron tolerantes con las demás religiones. O sea, Constantino oficializa el imperio, la iglesia, el cristianismo como la religión oficial, pero también era tolerante con otras religiones. O sea, tenía un sentido de democracia, vamos a ponerlo así. Pero resulta que los emperadores que siguieron, uno de ellos fue su hijo, no era tan tolerante con los paganos. ¿Qué produjo esto? Que confiscaran los templos paganos, confiscaron los bienes de los paganos, y el Estado castigaba con cárcel al que practicara ritos paganos. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que el cristianismo empezó a forzar, por medio del Estado, empezó a forzar a los paganos a ser cristianos. Pregunta, ¿es bíblico esto? ¿Se puede forzar a la gente a creer? No. Cuando los españoles, lo sabemos, llegaron a México, llegaron pues en nombre de la reina ya de España y todo el asunto, pero junto con ellos venían los monjes, los frailes, y estos implantaron el catolicismo a filo de espada. Digo, la historia no miente, ¿verdad? Entonces, un montón de paganos, o se convierten o les damos. Salió un verso, ¿verdad? Paganos, o se convierten o les damos. No, pues los paganos tenían toda su idolatría, todos sus dioses paganos, entonces, pues a filo de espada, ¿verdad? Y también sustituyeron la Virgen por esta, ¿cómo se llama? La Tonantzin, y en fin, eso ya es otro asunto que tal vez tocaremos más adelante. Entonces, ¿qué sucede? El hijo de Constantino, cuando sube al trono, pone pena de muerte al que no sea cristiano. Hazme favor. Es decir, que el paganismo quedó, entre comillas, exterminado. Entonces, entre comillas también, el cristianismo triunfó contra el paganismo. Pero eso era una cosa ficticia. En realidad no era genuina, porque por medio de la fuerza del Estado, la gente tenía que ser cristiana, debían de ser cristianos, pero a la fuerza. Esto también nos enseña un principio, hermanos. Tú no puedes convertir a tu esposa, no la puedes obligar a que sea cristiana, no puedes obligar a tu esposo a que sea cristiano, no puedes obligar a tus hijos. A nuestros hijos hay que enseñarlos mientras son chiquitos, como dice la palabra de Dios, instruir en los caminos del Señor. Pero llega un momento en que ellos crecen, tienen ya su capacidad de decisión. Entonces, los padres debemos de encauzarlos, pero llega un momento en que ellos tienen que tomar su decisión. Si se arrepienten de sus pecados y siguen a Jesús o no. Y ahí es donde algunos cristianos o muchos cristianos no sabemos en determinado momento qué hacer y forzamos a nuestros hijos a ser cristianos. Ahora, cuando tú entiendes este principio que no puedes forzar a nadie, entonces cambias tu actitud y ahora te volteas hacia Dios y comienzas a orar por tu hija, por tu esposo, por tu esposa. Es muy continuo, hermano, que la gente en mi congregación o nuestra congregación me digan: pastor, tengo problemas con mis hijos, pues les digo que vengan y no quieren venir. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Pues uno tiene 24, el otro 27. Y entonces dice: es que yo quiero que ellos sean cristianos.
Y les ha compartido, sí, pero no quieren ellos. Entonces yo les digo que tienen que venir porque su madre les dice, espérate, Constantina, espérese, hermana Constantinopla, cálmese, no, usted no, y luego ya con semejantes hijotes ya. Pues no, hermano, no, aquí hay que cambiar la estrategia. Es orarle a Dios, pedirle, dame sabiduría para saber cómo compartirles, cómo llegarles, siempre mantenerlos en oraciones y que el Espíritu Santo es el que se encarga de ¿qué? De convencer de pecado, de justicia, de juicio. ¿Ven? Entonces, no se puede forzar a nadie a ser cristiano. Por eso, un predicador tampoco debe de manipular las emociones para que la gente se convierta. Tú puedes manipular un mensaje del infierno y ciertamente asustar a la gente. Entonces, ¿cuántos se quieren salvar del infierno? Pues todos levantan la mano, ¿no? Pero no les hablan de la convicción de que deben de arrepentirse y que sus pecados son lavados por la sangre de Cristo para que sean librados del pecado. Entonces, quieren nada más con levantar la manita y ya me libré del infierno. Y tampoco es legítimo eso, hermano. El mensaje del Evangelio es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que nos libra de la condenación del infierno. Entonces, sigue la historia, ¿verdad? Y registra la misma que comenzaron a aparecer herejías dentro de la iglesia. Se empezaron a presentar ciertas enseñanzas de algunos maestros. Si me regalan un poquito de agua, ¿no le dicen ahí a alguno de los servidores? Gracias. Comenzaron pues a surgir ciertas herejías, enseñanzas contrarias a lo que habían enseñado Jesucristo y los apóstoles. Juan, Pedro, Pablo, los escritores del Nuevo Testamento, todos advirtieron en el primer siglo, ellos ya lo veían venir, el Espíritu Santo les había revelado, les había mostrado, y ellos escribieron. Por ejemplo, Juan en primera de Juan 4:1 dice que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. O sea, significa a los maestros. Si son de Dios y lo que vienen enseñando es acerca de Dios, y ya comenzaban a surgir herejías. Pues aquí, cuando el cristianismo se comienza a relajar, la gente empieza ya a estar tranquila, empiezan a tener dinero, sobre todo los líderes se comienzan a relajar y comienzan ciertas herejías. Por ejemplo, se presentaron 3 durante esta época, después de que el cristianismo es oficializado en todo el Imperio Romano. Aparece una herejía porque un monje, no, todavía no eran monjes, todavía no aparecía el monasticismo, más bien un presbítero, un anciano, un predicador, llamado Arrio, comenzó a enseñar que Cristo, Arrio, con doble R, Arrio, y su enseñanza se conoció como arrianismo, ¿sí? Y él comenzó a enseñar que Cristo era superior a los seres humanos, pero inferior a Dios. ¿Por qué? Porque enfatizó la humanidad de Jesús. Pero como su humanidad fue perfecta, entonces él dedujo, con aquella sabiduría que les contaba, de que Cristo era mayor que los seres humanos por su perfección humana, que vivió sin pecado, pero no llegó a ser Dios. ¿Sí? Entonces a esta herejía se le conoció como arrianismo. Entonces comenzó a enseñar que Jesús es creado, que no es el eterno, que el Hijo de Dios no es eterno. Bueno, esta herejía que surgió después del año 300 y pico, y fracción, gracias, es exactamente la misma doctrina básica de los testigos de Jehová. Es la misma. O sea que el primer testigo de Jehová fue Arrio, con esa doctrina que rebajaba a Jesús, decía que no era Dios. Entonces, pues esto provoca que Constantino, esta herejía, acuérdense que
pues casi él era el que pues, dirigía la iglesia, ¿no? Entonces Constantino, a causa de esta herejía del arrianismo, provoca que convoque al concilio de Nicea en el año 325, donde se origina y nace el famoso credo niceo o niceano, o conocido mayormente como el credo de los apóstoles. ¿Cuántos saben el credo de los apóstoles? ¿Cómo dice? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. No, hasta dormido me lo... Pues sí, pues es que todos venimos de allá. Y o la mayoría, ¿no? Entonces, allí es donde nace y donde establecían que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, no creado, de la misma sustancia que el Padre, ¿sí? Dios de Dios, etcétera, ¿no? Ustedes conocen el credo. Entonces, ahí nace el credo de los apóstoles. Posteriormente fue modificado, así como la Constitución mexicana, que los políticos, según se la acomodan, así les gusta. No, pues vamos a enmendar el artículo 23, vamos a enmendar el... Entonces, así cambiaron, como cambian algunos la palabra de Dios como si fuera la Constitución de México, que todo el mundo la manosea, ¿no? Entonces, después le añadieron, creo, en una iglesia santa, católica, apostólica y romana. O sea, le añadieron ya todo eso al original credo de Nicea, que originalmente no tenía esa parte. Entonces, resulta que el hijo de Constantino, cuando subió al trono, resultó con que era arriano. O sea, creía en la doctrina de Arrio, que Jesús no era Dios, pero que era un gran hombre, ¿no? Distinto a los demás. Y desata una persecución contra los cristianos que rechazaban esta herejía. Qué increíble, ¿no? Es decir, que la iglesia se convirtió en perseguidora de la iglesia. Luego, primero eran los paganos, ¿verdad?, que les daban con todos los cristianos. Después, fíjense cómo se va desarrollando todo. Y ahora ya eran cristianos contra cristianos. ¿Cómo se llamó el hijo de Constantino? No tengo el dato, porque tuvo varios, pero te lo voy a investigar y se los digo, ¿ok? Para no decir que fue Juan Camaney. Es que son Constantino I. Alguien dijo si nos ayudó Constantino I. Bueno, ok, luego lo investigamos eso. Entonces, resulta que la iglesia se convierte en perseguidora de la iglesia. Y pues, déjenme decirles una cosa, hoy sigue el mismo asunto. Hoy trata de vivir el evangelio de Jesús y dentro de la misma iglesia están los primeros perseguidores. Te empiezan a atacar, te empiezan a decir, te empiezan a calumniar, te empiezan a decir cosas. Bueno, ¿qué será eso? Puras obras de la carne. Después se presenta otra herejía. Todo esto se conoció como controversias. Viene otra que también fue muy, cimbró el cristianismo de aquel tiempo, y otro obispo o presbítero llamado Apolinario comenzó a enseñar que Jesús no fue humano, sino solo Dios, o sea, a lo contrario al arrianismo. Es decir, enfatizó, esto se conoció como apolinarismo, y era contrario al arrianismo. ¿Por qué? Porque enfatizaba solo la divinidad de Jesús y se olvidó de la humanidad de Jesús. Entonces decía que el cuerpo de Jesús era, era como ver un fantasma, cosas muy raras, ¿no? Entonces se convoca en el año 381 al concilio de Constantinopla, así se llamó, concilio de Constantinopla. ¿Qué era un concilio? Se juntaban todos los líderes de la iglesia para discutir las cosas que estaban afectando a la iglesia. Entonces, como todavía había gente que tenía temor de Dios, todavía había gente en ese tiempo que de verdad seguía la palabra de Dios, pero ya estaban infiltrados, ¿sí? Aún así, fíjate, en el 381, en el concilio de Constantinopla se rechazó esa herejía, porque es una enseñanza muy extraña, ¿no? Como que el cuerpo de Jesús no era real. O sea, lo que miraban los apóstoles era como un gas, dicen los testigos de Jehová también, que era un cuerpo como un fantasma, ¿no? Y que nada más era Dios. Lo que veía en el cuerpo, pues no era. Cosas muy raras.
Después se presenta en el año 410 otra herejía que también simbra la iglesia, y esta herejía se conoció como pelagianismo, porque un monje llamado Pelagio comenzó a decir que el pecado no lo heredábamos, o sea, que no heredábamos la naturaleza caída, pues, que cada quien escogía entre el pecado y la justicia, o sea, en pocas palabras, que cada quien elegía su salvación. Es decir, con decir yo, pues yo elijo ser salvo, pero vivir como quien tú ya era salvo. O sea, puras herejías, ¿no? Cosas raras, ¿no? Entonces, esta herejía se condenó en el concilio de Cartago, en el año 398, exactamente. Bueno, como sea, ya estamos llegando casi al año 400 después de Cristo. Lo decimos fácil nosotros, pero piensen, piensen, 370 años después de que Jesús había ascendido al cielo, pues son muchos, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la iglesia comenzó a desviarse, cómo empezó a entrar en un montón de cosas, y en esta época nace el monasticismo, o los monasterios, pues, la vida monástica, la práctica del monasticismo, de donde se deriva monje, de ahí viene monasticismo, ¿sí? Y las monjas. ¿Cómo es que nace el monasticismo? Bueno, según la historia, nació a raíz de que la mundanalidad había penetrado la iglesia. Ya aquella santidad con la que caminaban los primeros cristianos empezó a perder, pero había mucha gente que todavía anhelaba caminar con Dios. Es como ahora, hay mucha gente que verdaderamente quieren caminar con Dios, como estoy viendo algunos, ¿o no? Bueno, uno que otro. Pues con esos. Y entonces, esta gente, eran gente sincera, pero estaban equivocados. Se aislaron del mundo para refugiarse en monasterios, en lugares apartados. Fíjense, algunos de ellos tenían unas prácticas bien extremas. Por ejemplo, construían pilares y luego se subían a la punta y ahí se quedaban a vivir toda la vida. Otros se subían en árboles frondosos y en la copa del árbol, ahí se quedaban a vivir, y hay registro de algún monje que vivió más de 50 años trepado y nunca se bajó. Y la gente de buena voluntad iba y le llevaba comida, pero ¿por qué? Porque él decía que estaba alejado del mundo. Qué increíble, ¿no? O sea, gente sincera, pero equivocada. ¿Por qué? Porque su concepto no tenía base bíblica. ¿Qué tan bíblico es el espíritu o la vida monástica? De alejarse del mundo para no contaminarse con el mundo. ¿Será bíblico esto? ¿Tendrá sustento bíblico? Bueno, vamos a ver a la escritura. Vamos a Santiago capítulo 1, en el versículo número 27. Y allí Santiago habla de algo que es externo, de lo que se ve, cómo se manifiesta la fe. Santiago 1, 27. Y dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. O sea, lo que tú haces como algo de culto voluntario, de algo que quieres hacer para agradar a Dios, aquí religión significa eso. Entonces, esos actos sin mancha delante de Dios es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, cuando la gente sufre, el cristiano va y expresa su amor a Dios. ¿Cómo? Llevando una palabra de consuelo, de ánimo. Pero luego dice, y guardarse sin mancha, ¿de dónde? Del mundo. ¿Cómo entienden eso? Bueno, vamos a Juan 17:15. Guardarse sin mancha del mundo. Vamos a ver qué dijo Jesús en Juan 17:15. Jesús está orando aquí en Getsemaní, la oración por sus discípulos, y dice en el 15:
no ruego, él está orando, no ruego, pongan mucha atención, no ruego, Padre, que los quites del mundo, no, sino que los guardes del mal, es decir, que los protejas del mal que hay en el mundo. ¿Están notando que la oración de Jesús es muy clara? Sin embargo, se empezó a dar esta cosa dentro del cristianismo, que gente que de veras amaba a Dios, pero que les faltaba fundamento bíblico, se empezaron a vivir la vida monástica. Cuando Jesús había dicho, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se puede esconder, se pone encima para que alumbre a los que están alrededor. Así dijo, ahorita lo leemos. 1 Corintios 5, 9. Fíjate, parece como que desde el primer siglo Pablo ya percibía esta tendencia equivocada, aunque sincera, lo cual prueba que la sinceridad no garantiza que estés haciendo la voluntad de Dios. La gente que se va de rodillas con una penca de nopal en la espalda, lo hace con sinceridad. Sin embargo, ¿será un sacrificio agradable a Dios? No, bíblicamente no. Católicamente sí, pero bíblicamente no. Y a nosotros lo que nos interesa es la Biblia. Entonces hay gente dentro del cristianismo actual que tienen prácticas sinceras, fíjense. Hay muchos que de veras son sinceros y creen que están al diablo. De veras, no, y hay un montón de prácticas que detrás de eso hay una actitud sincera, pero están sinceramente equivocados en muchas de esas prácticas. Ya desde entonces, ahora fíjate, vamos a 1 Corintios 5, 9. Pongan mucha atención, esto es en el primer siglo, ¿sí? Dice, os he escrito por carta, les dijo Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. Pero algo pasó que ellos entendieron mal, porque les dice en el 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y fíjate Pablo lo que les aclara, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, ellos ya como que se deja ver desde ese tiempo ese deseo de salirse del mundo para no contaminarse, pero equivocadamente. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo los aborrecerá. ¿Por qué? Porque Él pidió que nunca nos saliéramos del mundo, aunque en nuestro corazón el mundo debería ser expulsado. Entonces resulta que los monasterios se llenaron de hombres y de mujeres sinceras y sinceros, que pensaron que se estaban alejando del mundo, pero ignoraban que el mundo lo llevaban dentro. Que lo llevaban acá dentro en el corazón y en su naturaleza. Y es así como, bueno, aquí en México hay cada historia de monasterios, de claustros, de que encontraron ahí una fosa común con, ay Dios, 150 esqueletos de bebés, y de dónde, pues es, y túneles de donde el lado de los hombres, pues se comunicaba donde estaban las monjitas, y bueno, ustedes ya saben todo lo demás que pasó. ¿Por qué? Porque el mundo siguió allí, ¿verdad? Entonces, aquí hay una aplicación espiritual también, hermanos. Nosotros debemos de estar en medio del mundo, hermano. Pero ¿qué es lo que hacemos? Cristianizamos todo. O sea, nos da por el mismo espíritu monástico. Es así como comenzamos con cosas como el café cristiano, la escuela cristiana, el cine cristiano, el hotel cristiano. ¿El qué? ¿Saben que esa tendencia es de la carne?
es totalmente fuera de lo que Jesús enseñó. Escuchen bien, voy a decir algo que a lo mejor a algunos no les va a gustar. Yo suelo decir cosas que luego por eso no me quieren. Pero las famosas escuelas cristianas, hermanos, supuestamente es para que nuestros hijos no se contaminen, los hijos no se contaminen con el mundo. Pero ¿dónde va el mundo? En el corazón de todos ellos. Y máxime, si no son nacidos de nuevo. Bueno, yo tengo he platicado con directores de escuelas cristianas y olvídate, ¿no? Y yo les digo, no, dime la verdad. Vamos a ser sinceros. ¿A poco es sacar lo que piensan los papás? Ah, bueno, dice, no, mira, la verdad, te soy sincero, dice. Los supuestos hijos de cristianos llevan marihuana, revistas pornográficas, videos pornográficos, cigarros, dicen malas palabras, les proponen tener relaciones sexuales a las chavitas. Dice, la verdad uno de ellos, fíjense, les voy a decir algo, uno de ellos me lo dijo. Y él es director de una de las escuelas allá en el DF, no voy a decir el nombre, no tiene caso en este caso. Es director de una escuela cristiana que pertenece a una congregación, y él me dijo, ¿sabes que yo saqué a mis hijos de la escuela? Y se me echó encima el pastor y todos los líos. Oye, ¿cómo? Miren, es que en primer lugar tengo problemas con ellos porque mis hijos están hartos de la iglesia. ¿Cómo que hartos de la iglesia? Porque su chavo, en ese entonces de 15 años, le dijo, papá, yo estoy harto de la iglesia, todos los días voy a la iglesia. Porque suele ser que la escuela cristiana son los salones que usan en la escuela dominical. O sea, la escuela está dentro de la iglesia, pues, casi siempre. Entonces, él decía, todos los días vamos a la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado, reunión de jóvenes a la iglesia. El domingo, estoy harto de la iglesia, papá. Ya no quiero ir a la iglesia. Entonces, dice, yo trataba de explicarles que no era cosa de la iglesia. A fin de cuentas, yo decidí sacarlos y los metí a la UNAM. Ya estaban en prepa y qué sé yo, cuando decidió sacarlos. Entonces dice, ¿qué crees? Dice, no, pues se me echaron encima. Me está contando, escuchen, el director de una de las escuelas más conocidas en el DF, de cristianos. Y el director sacó a sus hijos. Entonces dice, mira, para no hacerte la larga, Chuy, me dice, resulta que un día mi hijo me dice, ¿sabes qué, papá? Estamos bien emocionados, mi hermana y yo, dice. Porque, ¿qué crees? Ya tenemos un grupo, un club, dijo. Se llama el Club de Jesús. ¿Cómo que el Club de Jesús? Dice, sí, dice, mira, yo le empecé a compartir a uno de mis compañeros y que se convierte. Estaba enfermo, lloré por él y que se sana. Y luego se empezó a correr, todo eso ahí en el salón. ¿Sabes qué, papá? En el salón hay 40 alumnos. ¿Sabes que ya somos 25 cristianos? Fíjate nomás. Y yo le dije, justamente has dado en el blanco, le dije. Justamente, porque muchos de ellos ahora testifican que crecieron en escuelas cristianas, más aquí en México, en Estados Unidos, cuando menos hay universidades. Pero muchos cuando salen de las prepas cristianas, que se enfrentan al mundo, ay, no saben ni qué hacer. No los bajan de tapados, no los bajan de todo, hermano. Mira, aquí hay mucha gente que me dice, tú estás perdiendo mucho dinero, Chuy, me dicen. ¿Perdiendo dinero? ¿Por qué dices eso? Mira, ¿cuántos niños hay en tu congregación? No, pues yo creo que llega al millar. Uy, no, dice, ya tuvieras un colegio. Y sacas fondos para servir a Dios. ¿Edad? Nunca verán una escuela en esta congregación. Dios no mandó a la iglesia a poner escuelas, hermano. Yo sé que a muchos no les gusta esto. Pues ni modo, lo siento. ¿Para qué es la iglesia? Para poner escuelitas y enseñarles 1, 2, 3. Eso que se les enseñen allá. Ahora, ¿cómo vamos a ser luz del mundo? Si nos salimos del mundo, un montón de monjes. Esos son los monasterios cristianos del cristianismo de hoy.
Y ya le voy a seguir con otra cosa para que ya no me odien tanto. Los mercaderes del Evangelio. Aquí vamos a tener un receso. Nada más anoten Mateo 5, 14 y 16 para enriquecer un poco más su enseñanza.